Quiero que pienses por un momento sobre una cuestión muy sencilla. ¿Alguna vez te has parado a reflexionar sobre el impacto que puede llegar a tener en el mundo el simple hecho de sentarte a comer? La gran mayoría no es consciente de ello, pero la alimentación influye directamente no solo en tu propia salud, sino en todos los seres con los que convivimos y en el medio ambiente. Quizás pienses que lo que tú haces no tiene ninguna trascendencia en el mundo, pero para nada es así. La contaminación derivada de la explotación exacerbada de recursos, donde la mitad se desechan y la otra mitad no llegan a aquellos lugares donde el hambre campa a sus anchas, nos hace vislumbrar que quizás esto es mucho más importante de lo que creíamos. Explotamos a otras especies sin razón ni corazón, con una actitud egoísta y arrasadora. ¿De verdad este es el mundo que queremos dejar a nuestros hijos? El mundo se acerca a un colapso medioambiental. Cada año agotamos antes todos los recursos que la Tierra es capaz de regenerar en un solo año. El sistema alimentario provoca el 80% de la deforestación, que es la causa directa de la pérdida de especies y biodiversidad. Debemos actuar ahora. Nuestro futuro depende directamente de ello. La alimentación consciente determinará el destino de nuestro futuro como humanidad y como cohabitantes de este planeta. Pero, ¿la alimentación consciente es el futuro? ¿O quizás debe ser ya parte de nuestro presente? Hoy hablaré de ello con Juan Llorca, cocinero rebelde por una buena causa y guardián de la infancia. Quiero saber si la revolución comienza en nuestro plato, y creo que él tiene la respuesta. Bienvenidos a Otra Normalidad. Bueno, querido Juan, bienvenido a Naturnia y a este programa que es Otra Normalidad. Quizás muchos no lo saben, pero nosotros nos conocimos gracias a YouTube hace ya algunos añitos. Empezamos casi a la vez y desde entonces pues somos amigos. Por eso me hace mucha ilusión poder tenerte aquí, al fin en el canal, después de tantos años y en un programa tan especial para mí e importante para estos tiempos que corren, así que es un auténtico placer poder compartir este momento contigo. Bueno, el placer es mío. Al final es cierto que no sé, estaba pensando cuando lo decías y no sé, 7, 8 años, no sé cuántos años hará de eso ya. Pues 6 años. 6 años, pues mira, yo pensaba que eran más, pero joder, la verdad es que sí, Naturnia fue del primer canal que yo descubrí y dije, wow, esta persona, ¿qué narices hace este tío? O sea, fue algo muy guay lo que hacías y lo que sigues haciendo, obviamente, pero cuando te descubrí, y es un placer estar aquí contigo. Bueno, para los que no te conozcan, vamos a contarles, porque creo que tu historia es muy interesante. Dejaste de lado tu obsesión y tu sueño inicial de convertirte en un gran chef al uso, con restaurante propio, incluso con estrellas Michelin, para dedicarte a lo que estás haciendo ahora, que es ser el mejor chef que los niños y las niñas puedan tener en un cole. ¿En qué momento cambió tu vida? Bueno, y esa visión que te llevó a redirigir tu camino con esa determinación y con tanta pasión. Quizás el único motivo que me movió a cambiar es porque creía que yo podía ofrecer algo mucho más de lo que estaba ofreciendo en cuanto a calidad, en cuanto a lo que tiene que ver con la alimentación, pero sobre todo después de muchos años pensándolo y tomando la decisión desde vistas atrás, creo que es porque quise dar y quiero dar lo que yo nunca tuve en la infancia. Entonces, como yo no tuve una infancia en ese aspecto, bueno, en muchos de ellos no muy cuidada y no muy bonita para mí, sí que quise poder intentar hacer lo mejor posible para esos niños y niñas en la infancia desde mi punto de vista, que es el área de la alimentación. Y ahí fue, creo que, el punto de inflexión en el que dije, bueno, está bien que haga cosas para adultos sanas, pero lo mejor son los niños y qué mejor que algo que yo no tuve. La infancia creo que es algo muy importante y que marca mucho a las personas luego en los adultos que nos convertimos. No sé si alguien te ha preguntado, pero ¿cómo recuerdas ese Juan pequeñito? He hablado de adulto muchas veces con mi Juan pequeñito, ¿eh? He tenido que hablar de muchas conversaciones con él. Bueno, a ver, depende del área en la que hablemos de Juan pequeñito. O como todo niño tengo recuerdos muy bonitos, no todo va a ser dramático, ¿no? Y todo va a ser triste. Tengo recuerdos muy bonitos de mi infancia y tengo recuerdos preciosos con mis padres. Pero si me meto y me quedo exclusivamente en la parte de la alimentación y cómo eso me influía en líneas generales en mi vida,
no tengo buenos recuerdos, porque primero era un niño celíaco que no tenía un diagnóstico, por lo tanto siempre se encontraba mal y estaba enfermo y no sabían por qué. Entonces siempre era como sentir que estabas enfermo y todo te sentaba mal, entonces eso no era agradable de vivir. El llevar una mala alimentación, porque en mi casa en ese momento no se comía bien, no porque no se quisiera, sino porque entonces los conocían hacerlo mejor, eso hacía que, bueno, yo tuviera cierto problema de salud en cuanto a mi sobrepeso, eso hacía que un rechazo social, que no es como ahora que sigue habiéndolo y hay que tener mucho cuidado con todo esto y muy bien cómo se habla a los niños respecto a este tema porque puede hacer mucho daño. Pero en ese momento, pues bueno, ni los profesores, ni los adultos, ni los niños tenían ningún tipo de miramiento respecto a eso, ¿no? Entonces era múltiples burlas y múltiples maltratos del tipo, bueno, muchas cosas feas que no hizo que en toda mi infancia fuera un recuerdo bonito y sí me marcó mucho como adulto respecto a lo que yo entendía por salud corporal, mis autoflagelos, autocastigos conmigo mismo por el comer y que no comer, ¿no? El querer cuidarme y frustrarme por no hacerlo. Bueno, creo que en esa área muy mal. En el resto pues hay cosas bonitas y cosas no tan bonitas, como todas las infancias, ¿no? Bueno, eres un chef en un cole, el Valencia Montessori, donde alimentas a los peques con comida libre de procesados, refinados, azúcares y totalmente natural y de temporada. ¿Por qué es tan importante educar a los niños en una alimentación consciente desde una edad tan temprana? ¿Cómo podemos ayudar tanto a los niños como a la población en general a tomar una mayor conciencia en su alimentación? Pues a través de la alimentación y de la mala alimentación también hay muchos datos que desconocemos, que se llevan tomando datos desde hace muchos años sobre cómo es la situación en nuestro país con enfermedades relacionadas con la mala alimentación, el número de muertes anuales que hay por enfermedades relacionadas con la mala alimentación. Hay tantas cosas detrás de todo eso que esos datos, pues bueno, no los conocemos, entonces no vivimos esa sensación de agobio, de estrés, de decir, oh, wow, tenemos que hacer algo con todo esto porque no salimos de esta, ¿no? Entonces, como desconocemos esos datos, parece que no importa, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes de que hoy en día uno de los principales problemas, quitando todo lo que estamos viviendo, como si saliéramos de esa burbuja en la que estamos metidos, si saliéramos de ahí, bueno, el principal problema que tenemos en nuestro país es la alimentación, ¿no? Y cómo nos relacionamos con ella, el problema de sobrepeso infantil que tenemos en nuestro país, el problema de enfermedades crónicas por una mala alimentación que llevamos de forma continuada en la vida, en cómo nos afecta eso en el nivel de consumo de azúcares, de cantidad de diabéticos tipo 2, no tipo 1, que se diagnostican y van creciendo a nivel mundial por una mala alimentación. La OMS ya nos advierte de la cantidad de problemas de malnutrición que hay a nivel mundial por causas que son ajenas al hecho de que no tenemos acceso a comida, sino todo lo contrario, por una elección errónea de lo que comemos, ¿no? Entonces hay un montón de factores que tienen que darnos y hacernos ver que quizás lo que hemos hecho hasta ahora como a la hora de alimentarnos y alimentar a los peques no es lo correcto, ¿no? Ya es lo mismo en la enfermedad tan dura como el cáncer en nuestro país. El cáncer es la enfermedad, creo que más jodida que estamos pasando, hemos pasado en los últimos años, ¿no? Después de todo lo que estamos pasando ahora. Y el cáncer más diagnosticado en nuestro país es el cáncer de colon y el estómago. Entonces, si esos son los cánceres más diagnosticados y tienen una relación muy directa con lo que comemos, pues tenemos que replantearnos muchas cosas, ¿no? Y ahí es donde tenemos que hacer hincapié y tenemos que esforzarnos mucho como sociedad y como seres individuales a intentar, bueno, concienciar que las cosas tenemos que mejorarlas, porque si no es tan fácil tener salud. Y todos queremos salud, todos nos damos cuenta de lo importante que es la salud ahora en la vida, pero nos estamos dando cuenta de con todo esto que está pasando de wow, la gente se va de repente, la salud se nos puede ir de repente, qué jodido es tener miedo a perder la salud, ¿vale? Pues entonces no digo que no tengas ese miedo, no digo que te condicione la vida, pero sí vamos a ser más consecuentes con lo que hacemos para que tener cada vez más salud entre nosotros mismos y con nuestro entorno y nuestra familia. Eres un chef kilómetro cero con el sello Slow Food, cuya esencia está en favorecer el consumo de productos locales, comarcales y estacionales, así como reforzar la colaboración entre cocineros y productores que propicia la lucha contra el abandono de la cultura tradicional y la estandarización de la comida. ¿Por qué decidiste que esto debía marcar tu profesión como chef y en un proyecto tan bonito como es la cocina de tu cole? Porque, bueno, al final yo ya trabajaba intentaba trabajar con producto local antes de meterme en un cole, pero ahí sí que te das cuenta de que como tienes que manejar los costes muy bien para que te salgan bien, con cualquier negocio de hostelería, ¿no? Tienes que manejar los costes de una forma en la que todo te cuadre de una forma correcta. El volumen de comida que compraba era muchísimo más alto y dije, wow, si yo te compro un volumen tan grande de comida, ¿qué puedo hacer para favorecer el consumo local, para favorecer la economía local y para favorecer
el pequeño agricultor, el darle la importancia que merece, el que no hayan terceros intermediarios que mueven tanto dinero y pierde mucho el agricultor, ¿no? Entonces todo eso hizo enfocarme en buscar las mejores alternativas en cuanto a calidad de alimento que puedo ir a en un comedor escolar dentro de unos costes establecidos para poder cubrir costes y que además todo eso favoreciera al agricultor, de un agricultor lo más cercano posible a donde nosotros tenemos ubicado el centro escolar y que económicamente salieran ganando y además entre toda esa fórmula el planeta sufriera lo menos posible. Digo, bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues buscando el arroz nos lo traiga un tío, que el pan nos lo traiga otro, que la legumbre nos lo traiga el otro, que las verduras nos cultiven unos concretos y aunque es más trabajoso que comprar una empresa, una multinacional, decir, vale, compro todo a ti, te hago un pedido y me olvido, pero eso creo que me ha ayudado y ha ayudado a que, al menos como yo lo veo, a fomentar, y es lo que deberíamos hacer todos, el consumo de producto local y de temporada, porque eso hace que la economía a pequeña escala y más cercana se revalorice y todo pueda crecer, ¿no? Yo no estoy en contra de productos que vengan del extranjero. Al final vivimos en un país multicultural donde tenemos acceso a un montón de culturas y formas de entender la vida, pero si el aguacate lo puedo comprar aquí y puedo encontrar a alguien que lo cultive de una forma sostenible y razonable, pues nos evitamos mucha huella de carbono, muchos kilómetros, que todo eso también favorece a nuestro entorno en el que vivimos, ¿no? Durante este último año ha quedado al descubierto algo que quizás muchas personas no se hayan dado cuenta, y es la relación tan cercana que hay entre la alimentación y la salud mental. Y es que con todo lo que ha ocurrido y lo que hemos vivido, muchas personas han sufrido pues, de depresión, ansiedad, de fobias, haciendo que esto impacte directamente en su vida en general, pero también en su alimentación en particular. Pero esto no es nuevo, viene de mucho antes. En una sociedad donde se presta culto a la velocidad, a la inmediatez y se venera la cantidad antes que la calidad, ¿cuán crucial es la salud mental en una buena alimentación y cómo podemos tomar mayor conciencia respecto a esto a la hora de comer? Oh, buena pregunta esa, ¿eh? Buena pregunta sobre todo porque estás hablando de salud mental y algo que tú y yo estamos hablando desde que hemos empezado de la salud que tiene que ver con qué hacemos con la alimentación y cómo eso a nivel corporal nos ayuda a tener una mejor salud en todos los aspectos, no solo a nivel físico, porque a mí el físico creo que el físico es la última parte que nos tendría que importar. Te puede importar, obviamente, y cada uno es libre de tener la elección del físico que quiere y sentirse a gusto consigo mismo, pero no comemos por un físico, comemos por tener salud. Esa es la primera premisa que tenemos que tener, ¿no? Comemos para nutrirnos, no para tener un físico u otro. Pero la salud mental, igual, eso es una pregunta muy interesante porque creo que cuidar la salud mental es prácticamente, yo diría que si te digo más importante que incluso el comer bien, ya nos estaríamos metiendo en un fregado, incluso, o si te dijera que más importante que el meternos en hacer deporte o ejercicio físico, también. Yo creo que son 3 pilares básicos en la vida que hay que trabajar de una manera o de otra. Entonces, si la salud mental no tenemos acceso a trabajarla de la forma en que nos gustaría, porque tampoco es algo público en el que podamos acceder de forma gratuita y que vale dinero, y no todo el mundo se lo puede permitir, pues como bien dices, vamos a hacer algo a través de la alimentación. ¿Y qué relación tiene eso con la forma de comer? Sobre todo creo que tiene relación, como tú has dicho, en cuanto a la ansiedad, ¿no? La ansiedad que hemos vivido este tiempo, el estar encerrados, eso ha hecho que nuestros hábitos alimenticios de repente se vean perjudicados, ¿no? Tenemos que volver a cocinar para los niños y las niñas y nosotros en casa, cosa que antes igual no hacíamos. De repente se disparó la harina, la levadura, ¿no? La repostería era como una locura en casa hacer repostería, ¿no? Al final la comida es una parte más de evadirnos de nuestros dolores o pensamientos o dificultades para gestionar ciertas emociones. Al final comer lo tenemos muchas veces asociado a felicidad, tristeza, castigo, premio, relajación, me lo merezco, no me lo merezco, el autocastigo por haberte equivocado y entonces estás comiéndote algo y te sientes culpabilidad, ¿no? Hay tantas emociones detrás de la comida que primero tendríamos que comer de una forma más relajada, es decir, oye, me como una hamburguesa y una pizza porque me apetece y ya está, y no hay culpabilidad ni por comértela ni por dejar de comértela, ni vas a enfermar por eso ni vas a estar sano por eso, ¿no? Segundo, si comemos bajo esa premisa de paz y tranquilidad porque me apetece un chocolate, ¿qué hago para, o sea, la pregunta, ¿qué hago para quitarme el antojo del chocolate? Pues come chocolate, o sea, es que no hay que quitarte el puñetero antojo, come chocolate, o sea, así lo que quieres, ¿no? La cuestión no es comer chocolate a todas horas, ese es el problema, ¿no? Para ti, ¿cómo de importante es la salud mental? Es una pregunta que te lanzo a ti, ya que has lanzado tú esta. Yo creo que va incluso antes que todo lo demás. Es decir, si tú no tienes una mente sana en ese sentido o tienes trabajado toda esa parte de salud mental, es muy difícil que luego el resto de áreas
puedan conseguir un equilibrio. Lo digo porque, bueno, no me importa decirlo, pero yo tengo problemas de ansiedad muchas veces y sé que está relacionado enteramente también con la comida. O sea que sí que es cierto pues, que tengo temporadas con menos ansiedad o menos estrés y otras que más, y en las que más pues obviamente es como el cuerpo muchas veces te pide ciertos alimentos que es como o se los das o lo que dices tú, o sea, si viene un antojo, lo peor que puedes hacer es no dárselo porque es incluso peor la rueda. Como yo lo he vivido, creo que es muy importante. Y sí que es cierto que es como de esto tampoco se habla. Todo el mundo se centra en la alimentación, en tener esa alimentación consciente, en tener la importancia de todo esto, pero nadie está hablando de la base de todo, que es que haya que haya una salud mental en la población. Y es por eso decía, hay mucha estigmatización respecto a la salud mental, ¿no? Y los profesionales en la psicología, etcétera. Yo creo que también hay que quitarnos un poco ese tabú. Hay muchísima gente con miedo o vergüenzas a contar problemas, sus problemas, como dificultad para gestionar algún tipo de emoción o gestionar algún tipo de enfrentamiento en la vida o dificultad que te encuentras o no. Igual hay personas que, incluso hay muchas personas que dicen, no, es que, tío, lo tienes todo, ¿de qué te quejas? Bueno, pues yo noto un vacío interior que no he llenado, ¿no? Y no por tenerlo todo soy feliz sí o sí, no porque tenga casa, coche, y es que a veces como tienes todo eres feliz. Vamos a ver. Pero porque hablamos también de un tener material. Toda la sociedad se ha girado en torno al acumular y al tener, dejando de lado toda esa riqueza interior que es lo que realmente nos llena como seres humanos. Y luego parece que se nos olvida que cuando nos marchemos de este mundo todo lo que tenemos se va a quedar aquí. También es cierto que, bueno, es eso, hemos vivido en un sistema y una sociedad donde se premiaba o se valoraba muchísimo aquel que tenía más, dejando de lado si podría ser, por ejemplo, una buena persona, ¿no? Que esto no significa que la gente que tiene mucho pueda ser mala persona, pero creo que, bueno, con todo esto que estamos viviendo, ¿no? Que esta sociedad cada vez va hacia una distopía cada vez más extraña, nos está haciendo ver que, bueno, quizás hay cosas que tenemos que trabajar, y se ha encendido una luz en una habitación que hasta ahora estaba a oscuras, y esto hay mucha gente que le asusta, mucha gente que como que no quiere verlo, pero eso no significa que la luz no se haya encendido, y se ha encendido y estamos viendo muchas cosas. Por eso es ahora un buen momento para poder cambiar las cosas y construir ese futuro maravilloso que tenemos por delante y que podemos construir y que es responsabilidad de todos, ¿no? Y que el cambio social no va tanto en el cambiar el mundo como tal en ese concepto, sino en que cada uno consigo mismo trabaje todo eso que tiene que trabajar, porque así, si cada uno nos dedicamos a lo que tenemos que trabajar cada uno mismo, automáticamente el resto cambiará. Esto es como la frase que decía Gandhi, ¿no? Sé el cambio que quieres ver en el mundo, cambia en ti, y ya por un acto reflejo, el resto de la gente se sentirá inspirada por ese cambio que tú has hecho y provocará una réplica sin ni siquiera haber hecho nada más allá que haber trabajado contigo mismo. Entonces creo que eso es fundamental. Sí, al final, a ver, ya hay grandes profesionales trabajando en cuanto a todo lo que tiene que ver con la parte emocional que rodea la comida y cómo comemos de una forma consciente o inconsciente, o siendo libres de comer sin prejuicios ni juicios hacia uno mismo, ¿no? Ya se ha visto la cantidad de consultas que hay de TCA, de trastornos de la conducta alimentaria, que hay en nuestro país y a nivel mundial. Cada vez aumenta el número más de consultas con TCA, y eso hace que, pues bueno, haya que replantearse cómo enfocamos y cómo estamos viviendo lo que es el hecho de comer. Es verdad que la mujer, por ejemplo, ha sido muy maltratada a nivel de la sociedad y a nivel físico en cuanto a los estándares que tiene que tener de cuerpo, de la forma de comer, de cuidarse, de no sé qué, que el hombre también, aunque no en tan medida, porque yo también he tenido esa necesidad a veces de tener que explicar por qué estoy más delgado. Bueno, me pasé una época que estaba muy enfermo y todo el mundo, es que estás muy delgado. ¿Tú qué sabes? Pues, o sea, deja de juzgarme por mi delgadez si no sabes qué hay detrás de ella, ¿no? Entonces, eso es como que esa presión social existe. La mujer, obviamente, la ha tenido muchísimo más que el hombre toda la vida, y ya se está viendo que eso no hace bien a nadie, y tenemos que comer de otra manera, que tenemos que ser conscientes de lo que vemos, sí, que tenemos que comer mejor, obviamente que sí, que cuidar la alimentación es básico para tener una salud, igual que hacer ejercicio, igual que la salud mental. O sea, todos son pilares básicos que hay que trabajar, pero siendo conscientes de que esos pilares que trabajamos no nos hacen más daño del que deberían hacernos. Si yo estoy comiendo, pero el comer me está suponiendo un trauma porque yo tengo que verme bien, porque no lo consigo, porque tengo que comer así y me agobio de tener que comer bien, ok, respira, vamos a ver, ¿no lo haces todos los días bien? Hazlo
los días que puedas. Y si no lo consigues, busca ayuda, que alguien que te ayude a por qué no estás consiguiendo hacer lo que quieres hacer, que es comer mejor para tener mejor salud. Dejemos tanto de querer ser perfectos en cada área en la que tenemos en la vida, de compararnos con los demás, porque hoy en día la comparación es muy sencilla y muy fácil y vemos lo bonito de todo el mundo, pero lo feo como que parece que está escondido, porque las redes sociales nos muestran solo lo bonito y centrémonos en, como tú has dicho, en uno mismo y decir, bueno, ¿yo qué tengo que hacer para poner hoy mi piedra en este camino y esta piedra es la mejor piedra que puedo poner en el camino de la forma más correcta hoy? Pero lo principal es comer de una forma coherente con nuestros sentimientos y no castigarnos ni juzgarnos por eso. Bueno, hablemos sobre vegetarianismo y veganismo. En estos últimos años, cada vez más personas han tomado una mayor conciencia respecto a este tema y están adoptando este tipo de alimentación en su vida, entre las que me incluyo. Es cierto que hay mucho mito alrededor de esto, empezando por la falsa creencia de que no es algo válido para todas las edades, cuando no es así. De esto has hablado en muchas ocasiones. Pero más allá del bienestar animal, que creo que es algo innegable, ¿qué beneficios tiene una dieta vegetariana o vegana, tanto a nivel de salud como a nivel del medio ambiente? Bueno, tenemos que ser muy, muy conscientes hoy en día ya que a nivel de sostenibilidad del Tierra, planeta, como tú quieras llamarlo, el consumo tan elevado de carne que estamos teniendo no se puede sostener, ¿no? Y va a llegar a un punto en el que vamos a implosionar y decir, vale, aquí ya esto no podemos conseguir que se mantenga estable, ¿no? El primer paso que tenemos que dar como población, creo, es intentar fomentar el consumo de proteína de origen vegetal antes que de proteína de origen animal. No solo por el beneficio, que luego si quieres entraremos como beneficio a nivel de nuestra salud, sino primero a nivel de sostenibilidad. Porque sí, está muy bien hablar de producto ecológico y podemos decir, bueno, pero es que yo consumo carne de pollo ecológica o yo consumo carne de ternera ecológica. Sí, vale, sea ternera ecológica, pero no deja de ser ternera, ¿no? Y ese animal tiene un consumo de recursos muy alto, muy elevado, ¿no? Yo me centraría primero en, vamos a consumir más vegetales, más frutas, más proteína de origen vegetal, más legumbre, y luego ya pasaremos a lo ecológico, a lo que tú quieras, pero primero demos ese paso, ¿no? Entonces creo que a nivel de sostenibilidad es mucho más importante, a nivel de cesta de la compra también. El kilo de lenteja, el kilo de legumbre es muy, muy barato frente a un kilo de ternera, un kilo de pollo, un kilo. Eso a nivel de compra también nos puede hacer nos puede dar mucho beneficio a la hora de incluir otro tipo de alimentación en nuestra vida, o la economía, si a veces no tenemos una economía como nos gustaría, ¿no? Y tendemos a tener ese miedo a que perdamos el consumo de carne, parece como que es muy importante en nuestra salud, y bueno, no tanto, hay cosas mucho más importantes que el consumir carne, pescado, huevo, no entramos solo en carne en concreto. Parece que si hablamos de recursos y hablamos de lo que tiene que ver con la sostenibilidad, la carne es lo que más interfiere, ¿no? Igual que la pesca también está haciendo... Hay problemas a través de la pesca, muchas cosas que podríamos hablar ahí. Pero yo creo que el vegetarianismo y el veganismo, espero que no sea una moda, que sea algo que se mantenga y se sostenga en el tiempo. Ya hay cada vez más tendencia a ello, como tú bien has dicho, cada vez hay más personas que se suman bueno, por moda o no, no lo sé, pero mientras lo hagan de una forma coherente también, que esto también hay que decirlo, uno puede ser vegetariano, sí, uno puede ser vegano, perfectamente. También, si no sabes hacerlo desde el principio, asesórate un poquito, porque quizás puedes tener algunas deficiencias al principio si no sabemos controlarlo bien, como puede ser la vitamina B12, como puede ser el hierro, la proteína, etcétera. Vamos a controlarlo bien. Es muy sencillo, son 4 cosas básicas que tenemos que saber, pero si no las conocemos, vamos a informarnos un poquito con cualquier libro, un vídeo, un profesional que te pueda ayudar. Y espero que no sea una moda, que sea algo que se sostenga en el tiempo, que al final el comer, es que el consumo de vegetales, de todo lo que son productos de origen vegetal, ya sean tofu, legumbre, garbanzo, lo que tú quieras, da igual. Lo que te aporta a nivel de salud es muchísimo más que beneficioso de lo que te puede aportar un filete de pollo a la plancha. Y no quiere decir que el pollo a la plancha sea algo negativo, sino que 100 gramos de lentejas son más interesantes, son más ricas a nivel de valor nutricional que 100 gramos de pollo. Vamos a fomentar eso, ¿no? Frente a lo otro. Ser vegetariano o vegano no debería ser un problema a día de hoy, ni deberíamos verlo como que la gente, no, mira el vegano, los extremistas, no sé qué. He notado que el mensaje que se daba antes desde la parte del veganismo y vegetarianismo era un mensaje como muy hostil, ¿no? Ahora creo que desde hace unos años, para mí, el mensaje ha cambiado. Es, oye, soy vegano y vegetariano, hasta mola ser vegano y vegetariano, y ya no lo cuento desde la hostilidad, desde, vale, estoy en contra de que comas animales, vale, estoy en contra del maltrato animal, pero ya no lo hago como una lucha encarnecida contra la gente que come carne y estoy en contra de ti, te voy a lanzar los cuchillos y las hachas que tienes en la carnicería, ¿no? Sino, oye, mira, yo te estoy dando mis razones de por qué creo que soy vegano y vegetariano, hay muchísima gente profesional que te está dando razones de por qué es mucho mejor a nivel de población y a nivel de salud,
vamos a hacer lo posible para que reduzcamos el consumo de una cosa frente a la otra. Por lo tanto, el mensaje es como mucho más pacífico, mucho más queremos lo mejor para todos, no solo para mí mismo como vegano ni para los animales, sino que queremos un planeta más sostenible, queremos salud para todos. O sea, creo que el mensaje se ha vuelto como mucho más liviano y esto hace que las relaciones sean un poquito más fáciles, que las conversaciones en una mesa frente a un vegano y un vegetariano y los que comen carne o no, aún hay pequeñas encontronazos, pero no son como antes tan drásticos, ¿no? Aunque, aquí hago un pequeño paréntesis, justo el otro día vino un nuevo inspector de sanidad al colegio que no había venido en 10 años, un señor creo que en protocolos anticuado, por decirlo de alguna manera, y me preguntó, se pone a mirar el menú, me dicen, uy, no hay carne, no hay nada de carne ni lácteos en el menú. Y yo, no damos carne ni lácteos en el menú del colegio. ¿Cómo no? No damos. No puede ser que no deis carne ni lácteos a los niños, pero las familias no tienen la opción de elegir. Pues sí, tienen la opción de elegir si no quieren comer ni pescado ni huevo, pero no, carne y lácteos no hay opción, todos no comen carnes y lácteos. Y el tío, bueno, pues este menú habrá que enviarlo a consellería y que los nutricionistas de consellería, y a ver, nuestro menú está firmado y avalado por un nutricionista, ¿por qué tenemos que llevarlo a consellería? Bueno, porque esto de la carne y los lácteos, te das cuenta que aún hay como, ¿en serio, tío? O sea, tiene que venir el inspector de sanidad a poner en duda estas cosas aún, ¿no? Entonces, bueno, sigue estando eso ahí, pero creo que el mensaje se está viendo de otra manera y ojalá no sea una moda y que cada vez seamos más las personas que yo mismo he dejado de consumir muchas cosas y he potenciado mucho más el consumo de fruta, verdura y legumbres y productos de origen vegetal y mi salud ha cambiado muchísimo a mejor. Este programa lo llamé Otra Normalidad con el fin de mostrar una alternativa a esa nueva normalidad de la que tanto nos han hablado, que no es más que volver a lo de antes, incluyendo los errores que nos han llevado a donde estamos ahora. El objetivo de este programa es aportar algo hacia esa otra normalidad, ese futuro esperanzador que nos hace vislumbrar un mundo nuevo, más consciente, más empático y más humano. Por eso, desde una visión y una perspectiva más global, ¿hacia dónde crees que nos dirigimos como humanidad en materia de alimentación? Wow, preguntas interesantes las tuyas, ¿eh? Qué guay, me gustan esas preguntas que me hacen interesante durante un momento pensar. Con todo el tiempo que llevo ahora mismo dedicándome a dar charlas y conferencias y juntándome con mucha gente y estudiando y leyendo y con grandes profesionales con los que me rodeo y gente que voy conociendo, lo que yo creía que era una moda y yo creía que estaba dentro de mi burbuja y yo solo veía lo que había a mi alrededor, que era gente consciente y consecuente con lo que estábamos comiendo, eso cada vez se va haciendo más grande. Es verdad que aún yo me encuentro con muchas familias que están muy en contra de lo que yo digo y promulgo y divulgo porque no lo ven así y sufro muchísimas críticas respecto a mi forma de entender la alimentación infantil o cómo la cuento y cómo la expreso y cómo creo que debería de ser. No mejor ni peor porque yo no creo que tenga la verdad absoluta, sino yo solo muestro lo que creo que puede ser mejor basándome en una evidencia y una ciencia que hay detrás que no me lo invento yo. Al final lo que yo cuento no es algo que yo me invente porque me apetezca. Yo puedo contarte cómo vivo yo en un centro escolar a ciertas cosas que en relación que los niños tienen con la comida, por lo que yo veo diariamente, pero todo lo que yo te cuento de por qué es mejor que comer una cosa o la otra no me lo invento yo. Hay grandes organismos que se encargan de eso, yo solo lo traslado, ¿no? De alguna manera lo que parecía una moda sí que es verdad que creo que vamos tendiendo a ver que la alimentación tiene otro perfil, que tenemos otra forma de alimentarnos, que como país en el que estamos, todos los que seamos de aquí de España, pues nuestra forma y nuestras costumbres están cambiando a la hora de alimentarnos y comer, que aún queda mucho camino por recorrer, que creo que tenemos que quitarnos muchos lastres que llevamos frente a cómo vivíamos antiguamente la alimentación y que nos pesaba encima de nosotros porque teníamos carencias como país, ¿no? por todo lo vivido anteriormente. Pero creo que a nivel mundial hay un cambio bastante interesante, lo ves en la hostelería, lo ves en los grandes restaurantes, como puede ser restaurantes 2, 3 de Michelin a nivel mundial, cada vez va a dar más importancia al producto vegetal, cada vez da más importancia al producto de cercanía, de comprar agricultores locales. La hostelería top ha pasado de ser hostelería con menús muy químicos, con muchas texturas y formas y cosas muy extrañas que te hacían romperte la cabeza, a de repente esos restaurantes con ese nivel tan top pasar a darte productos de calidad y centrarse en lo que es una alcachofa, a qué sabe una alcachofa y qué se puede hacer con ella, si ahora es temporada de melocotón, qué se puede hacer con un melocotón. El mismo restaurante que antes abogaba y se enfocaba en
la química, en lo inverosímil, en de repente despertar tus sentimientos y sensaciones desde lo wow, alucinante, ahora te hacen alucinar desde cómo narices haces esto con una alcachofa solo, con sabor a alcachofa, y la alcachofa, lo maravilloso que puede ser una alcachofa, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de cómo está cambiando la tendencia a la hora de comer, ¿no? Como creo que, ojalá, yo qué sé, yo no creo que yo lo viva, ni tú y yo lo llegamos a vivir, ese cambio. Muchas veces me preguntan, y esto es una pregunta que te voy a hacer a ti, si me da tiempo y me lo permites, y es, a mí muchas veces me preguntan, Juan, tú si pudieras vivir una época del pasado, ¿qué época te gustaría vivir, no? Y yo siempre respondo lo mismo, a mí no me gustaría vivir en una época del pasado, que me gustan muchas y me gustaría conocerlas, pero las conozco. A mí me gustaría saber qué pasará de aquí a 200 años. O sea, poder decir, ¿cómo será el mundo de aquí 200 años, 300 años? Vamos a comer, como vi otro día que hice una crítica sobre, han hecho zumos ya que se hacen en máquina de Nespresso desde el 8 gusto. Estas máquinas de café hacen así, hacen zumos. ¿Cómo vamos a hacer un zumo? O sea, y te lo venden como que es divertido y familiar. ¿Cómo que divertido y familiar? ¿Vamos hacia esa tendencia o vamos a volver a exprimir una naranja, no? Todo eso. Entonces, yo quisiera vivir eso. ¿Tú qué quisieras vivir? ¿Te gustaría vivir en una época pasada o futura o presente? ¿Qué te gustaría? Claro, dices, yo creo que, bueno, y los estudios lo demuestran, ¿no? Que vivimos mejor que como nunca se ha vivido en la Tierra. Hasta en zonas más hostiles nunca se ha vivido tal y como estamos viviendo ahora. Por eso, pensar en el pasado y decir, todo sería pero un poco peor, ¿sabes? Dices, pues como que no me apetece ir al pasado. Sí que es cierto que a mí me encantaría poder viajar al pasado para poder conocer a gente a la que ¿A admiro, quién ¿no? te gustaría conocer, por ejemplo? Pues uno de mis ídolos, uno de los personajes de la historia que más me fascina es Walt Disney. Ha influido en mi vida muchísimo, creo que mi trabajo también se ve mucho la influencia de... Pero vamos, es que desde niño tenía esa obsesión por todas las obras de Disney y luego pues conociendo también al personaje, ¿no? Toda su historia de vida, todo lo que, pues, lo que hizo, el cómo lo hizo. Me parece muy, muy interesante, pero vamos, lo que son biografías, o sea, las películas biográficas, libros biográficos me fascinan, o sea, me encanta conocer porque sobre todo me gusta conocer la persona detrás del personaje, ¿no? Todo lo que ha tenido que luchar cualquier persona para conseguir su sueño, ¿no? Pero sí, a mí también me pasa igual que a ti, es decir, yo me planteo muchas veces cómo se va a ver la época actual dentro de bastantes años. El cómo hemos, por ejemplo, gestionado todo lo que ha ocurrido, cómo se va a ver de aquí a unos cientos de años, ¿no? Creo que eso es muy interesante porque si ahora ya mucha gente está siendo consciente de que hay muchas cosas que no van bien o que no se están haciendo como se tendrían que hacer, imagínate con una perspectiva de 300 años diciendo, madre mía, ¿sabes? Un poco igual como si ahora vemos la Edad Media y decimos, madre mía, qué barbaridades hacían. Y ahora es un poco, yo creo que en un futuro dirán, madre mía, lo que hacían en el 2021, qué barbaridad. Sobre todo porque hay mucha gente que ya es consciente de que hay muchas cosas que cambiar y que están jugando y trabajando por hacer ese cambio, ¿no? Espero que si se encuentran este vídeo no nos juzguen mucho. Y no, mira estos dos. Les mandamos saludos a los visitantes del futuro, ¿no? Sí, tiene que ser curioso eso. Tiene que ser divertido. Bueno, por último y para cerrar este encuentro, me gustaría hacerte una pregunta que hago a todos los invitados del programa. Así que a ver qué me contestas, ¿eh? Vale. No, encantado. Si tuvieras la capacidad de regalar una semilla que se sembraría en todos y cada uno de los seres humanos, ¿qué contendría esa semilla que permitiría florecer en toda la humanidad? Empatía. Para mí, no lo sé por qué te lo he dicho tan rápido, para mí creo que la empatía, porque creo que si no somos empáticos con nuestro entorno, con nuestras personas más cercanas, con nuestro vecino, con el que nos cruzamos en la calle, si juzgamos con solo mirar a alguien sin escucharle, si nos sentimos criticados y a veces nos da miedo expresarnos por lo que nos podrán decir, porque hemos vivido con personas, hemos tenido relaciones, o nos han educado de forma en la que nos sentimos que tenemos la libertad de poder decir lo que sentimos con tranquilidad. Si no somos capaces de entender que el de al lado igual esté sufriendo y aunque su sufrimiento para nosotros sea totalmente irrisorio, decir, tío, ¿de qué sufres, no? Pues si no tenemos esa empatía como seres humanos entre nosotros y con nosotros mismos, podemos esforzarnos en hacer muchas cosas, podemos creer que vamos a mejorar, cambiar, vamos a evolucionar, pero seguiremos siendo personas que entre unos y otros nos seguiremos dando de hostias, matando, peleando por tener más que tú, más que yo soy más que tú, yo soy más que yo. Vivirá el ego en nosotros hasta la eternidad y nunca llegaremos a entender que quizás yo no he entrado en tu zapato, pero oye, si lo estás pasando mal y puedo comprenderte un poquito aunque sea y te puedo ayudar, en eso se
será muy beneficioso para ti y para mí, ¿no? Entonces creo que la empatía sería algo que para mí sería la semilla que yo plantaría en cada uno de nosotros y que nos haría ver el mundo de otra manera, sin tanta crítica y tanto juicio. Ojalá esa semilla de empatía florezca en los corazones de toda la humanidad. Ojalá. Y podamos crear ese futuro esperanzador al que estamos destinados a llegar. Y estoy también convencido de que parte de ese camino hacia ese futuro pasa porque esa semilla de empatía florezca en los corazones de la gente. Así que, Juan, un auténtico placer haberte tenido en el programa. Me hacía mucha ilusión poder compartir contigo este ratito. Gracias a ti por este ratito que se me ha pasado volando, no me doy ni cuenta. Creo que, como dices, habrá un punto en el que la gente y todo será mejor y te das cuenta con personas como tú desde que te conocí que hay gente en este mundo muy valiosa, hay gente con un gran corazón que a veces no nos damos cuenta que está ahí y hace cosas muy bonitas. Entonces, creo que personas como tú hay muchas más de las que nos imaginamos. Muchas de ellas están escondidas, muchas de ellas no, muchas de ellas no se han descubierto a sí mismas aún y muchas de ellas no se atreven a salir, ¿no? Pero creo que todo el mundo podemos llegar yo creo en el ser humano que puede conseguir grandes cosas si lo vemos desde esta mirilla o desde este, por ejemplo, canal de Naturnia, donde las cosas se hacen desde una perspectiva totalmente diferente a otras personas que hacen otras cosas totalmente distintas que no tienen ningún sentido. Así que gracias por el ratito que me has dejado pasar contigo y espero que volvamos a coincidir en una charla así porque me encantará hablar de cualquier otro tema el que más te apetezca. Bueno, con confianza, con paciencia, con ilusión y con pasión hay que siempre seguir caminando en este camino, porque así va a ser la forma en la que todos vamos a poder empatizar los unos con los otros y poder construir ese camino hacia ese futuro esperanzador. Así que nada, Juan, muchísimas gracias a ti, por haber estado y nada, nos vemos. Adiós. Chao, chao.